Bueno, chicos y chicas, a ver, ya, ahora sí, listo. Bueno, chicos, ¿no? Ya me presentaron, mi nombre es Johan, con total confianza. Yo estoy ahí para responder dudas también, cualquier cosita, y espero que esta charla, más que escucharla de forma teórica, chicos, chicas, los que han llevado tal vez alguna experiencia clínica, los que están llevando prácticas clínicas, los que ya son terapeutas, los que ya tienen experiencia, y también las personas que están estudiando y recién se están enfrentando y están conociendo el mundo clínico, yo les invito a tomar esta charla más que de forma teórica, llévenlo un poquito a su rol personal, a su rol como personas, ¿vale? A su rol como psicólogos, como terapeutas, como futuros terapeutas. Esa va a ser la mejor forma en la que vamos a poder enlazar los conocimientos que vamos a tener el día de hoy. Así que arrancamos. Bueno, para iniciar, ¿no? Un punto importante a iniciar, vamos a poner mi punterito láser, ahí está. Vamos a empezar primero por los principios del aprendizaje, ¿no? Y oja, ¿por qué es importante hablar de los principios del aprendizaje? O sea, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué es tan importante para las terapias de tercera generación? Que esto no solamente se hablaba en la primera generación y se toca un poquito en la segunda. Pues déjenme comentarles de que los principios de aprendizaje van a ser los pilares principales para poder entender cómo se desarrolla algo, cómo aparece y cómo puede desaparecer. Cuando hablamos de principios de aprendizaje, para darle un contexto a los chicos que recién están iniciando en la carrera o chicos que por ahí quieren hacer una repetición o un repasito, los principios de aprendizaje son aquellas leyes que se han generado en un laboratorio, las cuales a través de diferentes investigaciones, a través de diferentes ensayos, prueba, error, en un laboratorio totalmente, vamos a decir, puro, limpio, controlado, empezaron a iniciarse diferentes investigaciones, ¿no? Diferentes experimentos, ¿no? Es el ensayo experimental de la conducta. Y es acá donde surgen los principios de aprendizaje. Surgen a través de la repetición de diferentes estímulos que nos van dando a entender cómo es que algo se puede o repetir o castigar o posiblemente también extinguir, ¿vale? Estos principios y leyes, chicos y chicas, pues nos gobiernan absolutamente a todos. O sea, nadie se salva. Cualquier ser vivo en este planeta Tierra está gobernado por estos principios del aprendizaje. Tenga o no tenga sistema nervioso, hay una gran variabilidad de que estos principios del aprendizaje son como las leyes de la física, ¿no? Las leyes de la gravedad. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿por qué ahorita no estamos levitando? O sea, ¿por qué ahorita no estamos volando, me teletransporto para allá, para el otro lado? Porque la fuerza de gravedad me atrae hacia la Tierra. Y esto de acá es inmodificable. Simplemente es algo con lo que convivimos continuamente. Entonces, los principios del aprendizaje nos comentan algo puntual de que existe el reforzamiento positivo y negativo, el castigo positivo y negativo y la extinción. A ver, vamos a ver un poquito más. Pero Johan, ok, y si solamente hablamos de los principios del aprendizaje, eh, ¿nos explican totalmente todo? O sea, nos explican cómo un comportamiento o conducta se mantiene o disminuye, ¿no? Por ejemplo, nos puede explicar por qué un bebé, por qué un niño está haciendo una pataleta, por qué un adolescente ha recurrido a autolesionarse, por qué una persona está constantemente pensando en quitarse la vida, ¿no? Ahora que hemos pasado el día de la prevención del suicidio. O sea, los principios de aprendizaje nos pueden dar a entender esto. ¿Por qué una conducta se repite? Por ejemplo, imaginemos que la conducta es el fuego, ¿vale? Como un ejemplo básico. Si al fuego yo le echo querosene, ¿qué estaría haciendo? A ver, chicos, por ahí escriban, ¿no? Si yo le echo querosene al fuego, ¿qué pasa? ¿Se apaga o se enciende más? ¿Ustedes qué dirían? Por ahí lo leo un poquito. Para ir como haciendo un diálogo entre nosotros. Claro, se enciende más, dice Maritza. Irene dice, ah. Ordóñez dice, no, no, la potencia lo enciende, se intensifica. Exacto. O sea, tal cual como dicen, chicos. Hablando netamente en términos simples, como ustedes dicen, si yo al fuego le echo querosene, prácticamente lo estoy reforzando. Vale, bien, 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 excelente, ¿no? Ahora vamos a ver. Si yo al fuego le echo agua, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia natural? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo le echo agua, ¿no? O empieza a llover en el fuego. Ujú. Bien, se extingue. Excelente. Ajá, se extingue. Muy bien, chicos. Y acá también muy importante.
¿Qué pasa si imaginemos de que está ardiendo una llama y yo simplemente me alejo y me voy? O sea, simplemente dejo de ver ese fueguito y me voy. Lo más probable posiblemente es de que no sepa qué va a pasar, ¿no? Se acaba la esperanza de ir al mundial, dice. Bueno, realmente con esto que les explico, chicos, si yo lo ignoro, no es que el fuego se va a extinguir. O sea, hablando netamente del fuego, no de una conducta, ¿no? Lo que va a pasar es de que simplemente se va a ir para, me voy a ir para otro lado y no lo voy a ver y simplemente va a desaparecer de mi campo visual. Y ya, no pasó nada más. O sea, no hay nada más que tener en cuenta por allí. Entonces, esto hablamos de los principios de aprendizaje. O sea, si yo dejo de verlo, simplemente no va a pasar nada y prácticamente estar extinguiendo mi atención hacia el fuego. Entonces, acá la pregunta principal, ¿no? Entonces, chicos, ¿los principios de aprendizaje explican absolutamente todo? Pues déjenme comentarles de que no necesariamente. Si solamente hablamos de principios de aprendizaje, estaríamos hablando solamente de refuerzo, castigo, extinción y muchas otras variantes más. No solamente son estos, o sea, hay infinidad de principios de aprendizaje que se derivan unos de otro y que también surgen en el laboratorio clínico, que son aplicados de forma, pues, más experiencial, por decirlo así, ¿no? Pero no es que expliquen todo. ¿Por qué? ¿Por qué no explican todo, Johan? Porque si solamente hablamos de refuerzo, castigo y extinción, estaríamos haciendo falta algo muy importante. Estaríamos obviando de que estos emergen en una interacción. O sea, los principios de aprendizaje por sí solos no nos van a explicar nada. Simplemente nos dirían, hay un refuerzo, un castigo, una extinción, pero ¿exactamente en qué? Ya, en la conducta. Ok, pero esa conducta, ¿dónde ha surgido? Y hay que entender esto que va a ser muy principal para entender uno de los pilares de la terapia analítica funcional, porque los principios de aprendizaje no emergen por sí solos. Los principios de aprendizaje emergen dentro de una dinámica. No sean por sí solos, dependen de una interacción mucho más profunda. ¿Y qué hablamos de esa interacción? Pues hablamos de dónde nace el organismo. Hay un organismo vivo que, ¿qué pasa? Que empieza a tener una relación coherente con un ambiente. Si el organismo choca con un ambiente como tal o un contexto, obviamente dentro de la interacción va a surgir algo. ¿Qué surge en esta interacción del organismo-ambiente? Pues chicos, surge la conducta. Es eso donde nace lo que se conoce como conducta. La conducta no responde, como dice Miriam Rocha, ¿no? A la pregunta ¿qué es? ¿Qué es conducta? Porque la conducta no es algo que nos pertenece. La conducta no necesariamente es algo que vamos a decir, esto es mío, sino la conducta nace de una interacción. La conducta simplemente lo que nos va a decir es de que el organismo, cualquier organismo va a chocar con un ambiente y el choque de estos del organismo vivo con un ambiente va a hacer surgir lo que se conoce como conducta. Y en esta interacción, como les digo, ¿no? Es que los principios del aprendizaje aparecen, comentándonos si esta conducta emergente volverá a aparecer o simplemente va a dejar de parpadear hasta irse. No lo sabemos, va a depender mucho de la interacción que surja. Entonces, no es que los principios de aprendizaje van a explicar absolutamente todo. Lo que realmente da una explicación más evidente es que los principios del aprendizaje predicen la aparición de un comportamiento. Y este comportamiento se da ¿en dónde? En la interacción de un organismo con su ambiente. O sea, es como que la interacción de estos va a hacer que surja la conducta. Vale, a ver, vamos a repasar un poquito, ¿vale? Y sí, chicos, necesito sus manos muy ágiles. Cuando hablamos de organismo y ambiente, a ver, vamos a repasar un poquito. Vamos a ver cómo surge la conducta, ¿no? Imagínense que ustedes están con polo, ¿vale? Solamente está con un polo manga corta en sus casas y ese es ustedes, ¿no? Organismo, ustedes con un polo. Y el ambiente es pues que hay un montón de frío y un montón de neblina. ¿Qué es la conducta más coherente que haría una persona que se enfrenta a un contexto de frío y neblina y estamos solamente con un polo? Cuénteme, chicos, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que haríamos? Claro, temblar, claro, es una, se licita, ¿no? El temblar, claro, y era una conducta más operante, ¿no? Abrigarse, exacto. Busco un medio para abrigarme, Jesús. Tal cual, o sea, tal cual, chicos, ¿no? O sea, voy a buscar una forma de abrigarme. Yo justo antes de entrar acá estaba con calor, ¿no? Pero me pasó a hacer un frío terrible. Estoy yo en Lima y el frío está atroz, ¿no? Nos tiemblan los dientes, vale. Exacto, ¿no? Conducta, abrigarme. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que me siento más calientito, ¿no? Es como que, ah, qué rico, ah, como que
se elimina, ¿no? El frío que estoy sintiendo. A ver, vamos con la otra. Ustedes dándolo todo, ¿no? Ustedes dándolo todo como terapeutas. Ustedes están que lo dan todo como terapeuta y el consultante, su consultante, ¿no? Le dice, uy, psicólogo, psicóloga, ¿sabes qué pasó? Volví con mi ex. Volví con mi expareja. ¿Cuál es la conducta más natural, entre comillas, que podría surgir de esto? Claro, fruncir el ceño, dice, ¿no? Ordóñez, Jennifer. Exacto, o sea, van a surgir diferentes conductas. Acá los chicos dicen, ¿no? Gritar de horror, cruzar los brazos, claro, o sea, de todas maneras va a tener que salir una conducta. O sea, lo que nos dicen los principios del conductismo es que el conductismo está basado en los pilares del materialismo, que quiere decir de que toda conducta se puede descifrar a través de algo que se representa en el mundo en el que vivimos. Si yo estoy incómodo, lo puedo sentir de forma interna, pero obviamente voy a cruzar los brazos, ¿no? Como que voy a hacer algún gesto pequeñito que por ahí va a emanar esto, ¿no? No, dice Jairo, mi caso con mi consultante, Jairo, uy, no, yo soy el consultante, uy. Entonces, chicos, tal cual, ¿no? Puede ser que el terapeuta también empiece a rumiar, ¿no? Y exigirse, diciendo, uy, algo hice mal, algo estoy haciendo mal. O sea, hay infinidad de conductas. A ver, la otra, un consultante disruptivo, estos consultantes que te pechan, no pechan acá en término peruano, es estos consultantes que te retan, que te desafían. Entonces hay consultantes disruptivos y el terapeuta le habla de varias faltas que ha tenido, ¿no? Consultantes del organismo y el ambiente es este terapeuta que le dice muchas faltas que han habido. Conducta, posiblemente, ¿no? Este consultante disruptivo le va a decir prácticamente, ¿no? No, pero es que estaba llegando tarde. Ay, pero a ti qué te importa si igual te pago y no tienes la sesión, tienes tiempo libre. O sea, pueden surgir muchas conductas, ¿no? Y la consecuencia es que se va a dejar pasar y él va a sentir alivio, ¿no? Por supuesto, Jennifer, también son parte de. Y acá vamos a ver eso, Jennifer. Mira, esta es solamente una parte, ¿ah? Pero ya que hemos repasado, vamos a ver. Y chicos, acá la pregunta del millón, porque estamos yendo pasito a pasito. Yo sé que acá muchos chicos ya conocen el tema, pero vamos a ir pasito a pasito para ir todos juntos y llegar a la meta como que al mismo rango, ¿vale? Así que miren, chicos, solamente hay un contexto público, porque hasta donde vemos acá parece que solamente hay un contexto público, ¿no? Y ahorita, ahorita me fundan, ¿no? Oye, Johan, solo dice que hay un contexto público, ¿qué es eso? Pero solo habrá un contexto público y pues chicos, déjenme decirles de que, vamos a ver, la conducta, ¿no? Skinner, chicos, nos menciona que la conducta va a estar en función del ambiente. ¿Qué quiere decir eso? De que si el ambiente es el que tiene las propiedades o reforzantes o punitivas. Por ejemplo, ¿no? Justo yo hablaba con un consultante hoy día y yo le decía, me preguntaba, ¿no? No sé por qué mi hijo no sé por qué mi hijo no habla tanto conmigo, pero cuando está haciendo un live, o sea, cuando está haciendo un live de un juego, empieza a hablar, empieza a decir, oiga chicos, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Y efectivamente, yo le digo a la mamá, ¿no? Pues hay que descifrar qué, como yo como mamá, ¿no? ¿Qué le doy a él para que él no me cuente tanto las cosas y su comunidad en stream que le da, ¿no? Hay algo que le da, o sea, el ambiente le da específicamente algo a esta persona. Entonces, Skinner nos menciona de que el ambiente, la conducta está en función del ambiente. Y el ambiente, también nos dice Skinner, de que es cualquier cosa, el ambiente es cualquier cosa en el universo capaz de afectar al organismo, ¿no? O sea, ¿y qué quiere decir que el ambiente es cualquier cosa capaz de afectar el organismo? Pues prácticamente diremos que parte de ese universo que nos menciona Skinner, que es cualquier cosa que pueda afectar al organismo, parte de ese universo también se encuentra en nosotros, ¿no? O sea, parte de todo ese universo que nosotros conocemos, que nos pueden elicitar o evocar o tener conductas motoras o como ustedes lo quieran llamar, simplemente también se puede encontrar dentro de nosotros, ¿no? Parte de todo ese universo también está dentro de nosotros. Por ejemplo, una persona que tiene un ataque de pánico interoceptivo, ¿no? Esta persona que posiblemente empieza a sentir un dolor en el pecho y este dolor en el pecho se ha asociado con más cosas y obviamente va a desencadenar una serie de reacciones fisiológicas. Va a elicitar un montón de cosas. Y cuando se empiecen a elicitar más y más y más y más, posiblemente la persona empieza a rumiar, a pensar, me voy a morir y el ataque de pánico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que
internamente también pueden funcionar como este universo externo, ¿vale? Y los contextos privados. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes con su abuelita, no imaginemos que ustedes chicos están con su abuelita. Y el ambiente, ¿no? El ambiente, este universo interno, el contexto privado, ¿vale? Vamos a ponerle un universo. Pensar que pase el tiempo. Yo estoy con mi abuelita, la veo allí y empiezo a pensar de que el tiempo pasa, de que se está haciendo más viejita, de que va a pasar el tiempo. ¿Qué conducta creen que salga allí, chicos? Cuando este organismo, que son ustedes, con su abuelita, choquen con ese universo privado. ¿Qué creen que pase? Cuéntenme. Nostalgia, me pongo triste, exacto, nostalgia, ¿no? O sea, exacto. Van a surgir respuestas fisiológicas, claro que sí, y también pueden surgir respuestas motoras, empezar a llamarla más, pasar más tiempo con ella, y la consecuencia que voy a obtener posiblemente es calma, tranquilidad, como que, ay, mi abuelita, ¿no? Y pasa, o sea, nosotros también chocamos con un mundo interno que constantemente está comentándonos o derivando muchas situaciones. Imaginemos un terapeuta abrumado. El terapeuta abrumado se enfrenta a pensar que ya no puede más con su consultante, que ya está cansado, que está irritado, que ya no sabe qué hacer y su consultante pues viene, no le habla, no hace las tareas y entonces el terapeuta cuando sale de consulta empieza a pensar, ¿no? Ya no puedo más, ya no sé qué hacer. ¿Cuál será la conducta que salga, chicos? Pues posiblemente igual, ¿no? Rumiar, exigirme, pensar que esta no es mi carrera, ¿para qué estoy acá? Mejor me voy, debería irme, no sé qué hago en este lugar. Y muchas otras conductas, ¿no? Por ejemplo, acá lo que ponen irritabilidad también, ¿no? O sea, las consecuencias. Y obviamente va a haber una sensación de control, porque al decir, mejor cambio de carrera, ¿no? Seguramente la clínica no es para mí, me voy a ir a ocupacional, a organizacional. Bueno, aquí a quién no le ha pasado, ¿no? Yo pasé, me acuerdo de clínica a ocupacional y de ocupacional nuevamente a clínica. Obviamente, no es como que esto no es para mí, no hay consultantes, ¿qué voy a hacer? Y chocar con este contexto privado, obviamente nos va a elicitar, nos va a desembocar o va a hacer lo que pase, va a evocar conductas también. Y la conducta, chicos, no solamente, así como el contexto es público y privado, la conducta también puede ser pública y privada. ¿Vale? Me puede cuestionar, como dicen. Vamos con la siguiente. Un consultante con ansiedad social. Este consultante con ansiedad social, un trastorno como tal. No sé que no hablamos mucho de trastornos, pero para comunicarnos mejor. El terapeuta pone un límite prematuro en sesión, ¿no? Y el terapeuta le dice, oye, no me gusta que estés haciendo eso conmigo, ¿no? Como que no me estás mirando a los ojos cuando te hablo. Es un terapeuta un poco estricto, ¿no? Un límite prematuro. Este consultante con ansiedad social obviamente va a empezar a rumiar porque también, aparte del terapeuta, el consultante va a empezar a rumiar con esto. Entonces, lo que va a empezar a pasar es de que el consultante va a rumiar, va a pensar de que, uy, no sé, ¿no? Que he hecho mal, seguramente otra vez lo hice mal, yo sé que esto pasa siempre, y cuando entra la rumia, ¿qué puedo hacer? Compensar. No, empiezo a compensar al terapeuta. Sí, tiene razón, está bien, mire, me voy a poner mucho mejor, tiene razón. Y después, simplemente ya no vuelvo a consulta. Alivio momentáneo y evitación. Entonces, chicos, esto que les comento, ¿por qué les comento? A ver, vamos a cerrar pantalla para explicarnos un poquito más. Yo les comento esto, chicos, porque hay un, hay una entrevista que se le hace a Carmen Luciano que me parece a mí fascinante y justo hay por ahí una preguntita de estas, ¿no? Es como que, ¿qué tipo de condicionamiento es? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, etcétera, ¿no? Lo que realmente se puede llegar a ver en las terapias contextuales, chicos, es de que, como menciona Carmen Luciano, ¿no? Es que ambos principios de aprendizaje terminan siendo el mismo, porque ambos sí, ambos suelen emerger en un mismo contexto. Hablar de un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante van a surgir en un mismo análisis funcional si lo vemos de una manera teórica, solamente que en términos de funcionalidad se logran dividir para estudiar qué conducta es la que vamos a tratar en sesión. Si vamos a tratar un trauma complejo, si vamos a tratar una conducta operante que está creando dificultades a largo plazo y también cómo este trauma complejo puede desencadenar consecuencias a largo plazo de una conducta operante. Prácticamente Carmen Luciano nos dice de que ambas terminan siendo parte del mismo ciclo, solamente que en la literatura y también
en la investigación se suele dividir con fines investigativos, con fines objetivos. ¿Qué cosa es la que yo voy a estudiar, no? Y yo les muestro esto de acá, chicos, porque es uno de los pilares principales para entender lo que va desarrollándose y por qué y cómo funciona un comportamiento. Y ahí vamos a ver un poquito más por qué. Miren, cuando yo les hablo de que hay un contexto público y un contexto privado, ¿no? Hay un contexto público y un contexto privado, y esto que vimos, ¿no? Que la interacción del organismo y el ambiente hace que surja la conducta, y Skinner menciona que la conducta es en función del ambiente, o sea, el ambiente tiene propiedades, ¿no? Apetitivas o aversivas, y obviamente el ambiente, o sea, esto que puede activar la interacción como tal, ese ambiente puede ser cualquier cosa en el universo capaz de afectar al organismo, y parte de ese universo se encuentra dentro de nosotros. Entonces, tomando eso como premisas. IFAP. ¿Cómo funciona la interacción en la terapia analítica funcional? Pues chicos, déjenme decirles de que en la terapia analítica funcional, hablando de los primeros estudios que hizo Bob Kohlenberg, Mavis Zeiss, nos hablan de que vamos, entre comillas, ¿no? El terapeuta FAB lo que va a hacer es va a tomar los principios del aprendizaje y los va a aplicar en vivo dentro de una relación terapéutica. ¿Cómo así, Johan? O sea, ¿cómo es que el terapeuta FAB agarra esto de acá de los principios de aprendizaje, ¿no? Y, o son, hay por ahí una pregunta, ¿no? Estimulares o molares también. Y acá vamos a verlo más a detalle para responder esa pregunta de paso. ¿Cómo es que los principios de aprendizaje se pueden aplicar de forma en vivo, ¿no? En la relación terapéutica. Entonces, ¿cómo funciona la interacción en la terapia analítica funcional? A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a poner que en primer lugar hay un terapeuta y un consultante, ¿vale? El terapeuta y el consultante, chicos, tienen una historia de aprendizaje independiente. Hay una historia de aprendizaje tanto filogenética como ontogenética. ¿Qué es eso en términos peruanos o en términos más coloquiales, ¿no? Que son más entendibles. Pues hay personas que vamos a nacer con factores biológicos, simplemente que posiblemente sean heredados o desarrollados en el tiempo de nuestro aprendizaje. Una persona que ha crecido constantemente, eh, no sé, pues exigido por la equivocación. Como que cada vez que se equivocaba en el contexto en el que vivía, obviamente le dicen, ¿no? Oye, ¿cómo pudiste fallar con eso? Oye, ¿cómo es posible de que pudiste fallar en algo tan fácil? Es como que esta historia de aprendizaje que está viviendo el consultante le va a indicar y va a desarrollar ciertas vulnerabilidades en el tiempo. Desde un modelo más interrelacional, va a formar vulnerabilidades tanto biológicas, si se quieren llamar así, como no consecuenciales, sino correlacionales, y también puede que desarrolle formas de aprendizaje, formas en cómo yo voy a afrontar la equivocación. Y así lo mismo que le pasa al consultante, ¿a quién más le va a pasar, chicos? Al terapeuta, porque al fin y al cabo somos personas, no nos libramos de ser seres vivos. Hay aprendizajes específicos en función de situaciones interpersonales, ¿no? ¿No? O sea, esta es la primera parte. Entender que el terapeuta y el consultante, tú, tanto como yo y tanto como las personas que nos están escuchando, pues tenemos una historia particular. Todos venimos de una historia diferente. No hay historias iguales. Todos tenemos una historia particular en la que hemos crecido, en la que hemos tenido que aprender a sobrevivir de forma adaptativa a un contexto en específico. No hay conducta desadaptativa. Lo que hay es conducta adaptativa que tiene consecuencias disfuncionales para mi calidad de vida, para la salud, para mi funcionalidad con mi pareja, con mis papás, con mis amigos, etcétera, ¿no? Pero esa conducta, chicos, que hemos aprendido absolutamente todos nosotros, son conductas que específicamente tienen una historia de aprendizaje, no surgen de la nada, y es por eso que les comentaba hace un momento, ¿no? Esto de la interacción del contexto y el organismo, ¿no? El organismo somos nosotros y el contexto es esa historia en la que hemos ido desarrollándonos. No solamente hablamos de heridas de infancia, ¿no? No solamente hablamos de heridas del adolescente, hablamos de todo un recorrido funcional que va teniendo la persona. Con qué experiencias yo me voy acercando, con qué experiencias yo voy contactando, las formas en cómo yo voy a responder ante dudas, cómo yo quiero dar mi opinión, cómo yo quiero hacerme notar, cómo yo quiero hablar, cómo yo quiero que me respeten, cómo yo quiero que la gente me perciba. Son aprendizajes.
Y son aprendizajes que te habla la terapia de aceptación y compromiso, que la van a ver seguramente después, que son simbólicos, aprendidos en una historia de aprendizaje. En FAP se habla de un yo bajo control público y privado, ¿no? Pero eso lo tocaremos en otro tema si es que es posible. Entonces, hasta acá vamos entendiendo que ustedes, como yo y todas las personas, tenemos una historia de aprendizaje. ¿Alguien se libra de eso? Pues absolutamente nadie. Crecemos en un mundo que es totalmente arbitrario y al mismo tiempo al azar. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si alguien ahorita va a prender su cámara y va a empezar a sacar la lengua, ¿no? O alguien va a dibujar algo, ¿no? Acá en la pizarra. Yo no sé. Pero lo que sí sabré es que esa conducta tiene una historia también. Hay una historia ahí. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y así como hay un terapeuta y un consultante, cuando el terapeuta y el consultante están cara a cara mirándose, ya sea el enfoque que sea, porque la terapia clásica, entre comillas, y la terapia clínica como tal, se da un espacio privado. En ese espacio privado no es que va a estar el abuelo, la abuela, el tío, tu amigo, tu mejor amigo, tu enamorada y tu ex y también tu trampa. O sea, no es que van a estar todos juntos. Hay una interacción en tiempo real del terapeuta y el consultante. Esta interacción en tiempo real, chicos, obviamente, esta interacción de ambos, obviamente se va a ir acá y esta interacción tiene también un contexto público y un contexto privado. Johan, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que una interacción va a tener un contexto público y privado? Pues claro, no estamos hablando de una conducta pública y privada, estamos hablando de un contexto. Vamos a explicarlo un poquito más. Acá. Por ejemplo, un contexto público de una interacción, el contexto público es todo lo que está, como decía Skinner, ¿no? En el universo exterior. Cualquier cosa en el universo que sea capaz de afectar a quién, al organismo, al terapeuta y al consultante. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Los gestos, lo que se dice, el tono de voz, el ritmo de la sesión. Cómo el terapeuta en su historia de aprendizaje también puede interpretar qué cosa, el tono de voz, cómo el consultante en su historia de aprendizaje puede detectar o interpretar qué cosa, el tono de voz. Y esto es el contexto privado. Las emociones de ambos, pensamientos, reglas, ritmos de sesión, la historia de aprendizaje como tal, lo que vaya a pasar en esa interacción tanto con el terapeuta como con el consultante. Entonces, esto es lo que nos menciona un poquito FAP. FAP a un inicio, en los inicios, en las primeras investigaciones como tal, nos van mencionando cómo es que se empieza a tomar un terapeuta y un consultante como un organismo vivo y que este organismo se debe enfrentar a que a una interacción constante, una interacción que no deja de suceder. Desde el minuto uno en que yo veo al consultante en la sala de espera y lo veo ahí, ¿no? Sentadito, tranquilo, mirando a la nada, ya hay un contexto, ya está habiendo una interacción, ya hay una interacción como tal, desde que lo llamo, ¿no? Joaquín, Fernando, no sé, pues Carmen, Sofía, ya esa interacción ya está empezando a generar un contexto público y privado. O sea, está ocurriendo en cada minuto, como los principios del aprendizaje. Constantemente están desarrollándose y nosotros ni cuenta nos damos. Yo estoy acá porque hay muchas personas escuchándome. Ustedes están allá porque hay algo que quieren obtener, hay algo que les interesa, hay algo importante para ustedes atrás de la pantalla, por lo que están acá. También, ¿no? El contexto público es, no veo muchas cámaras encendidas, un ejemplo, ¿no? Y el contexto privado, también hay una interacción como tal. Hay una interacción como tal de ustedes con sus cámaras apagadas y de ustedes también con sus cámaras apagadas atrás. Yo como lo veo, ustedes como lo ven, va a variar acorde a qué, a lo que hemos visto hace un rato, a esa historia. Hay una interacción. Vale. Johan, entonces, ¿estás diciendo que el organismo va a ser el terapeuta y el consultante? Sí, claro que sí. Lo que estamos diciendo es que ese organismo que en un principio era un organismo y un ambiente el cual choca y ¡pum! Se da la conducta, en la terapia analítica funcional, desde un punto de vista más analítico como tal, lo que estaríamos hablando es de que el organismo vendría a ser tanto el terapeuta como el consultante, las historias de cada uno, las historias que tiene el terapeuta en su repertorio verbal y en su repertorio conductual, como lo quieran llamar, ¿no? Ilicitado, evocado, motor, instrumental, y el consultante también. O sea, ambos van a tener la misma conducta, para hacerlo más simple. Misma conducta, ¿por qué? Porque ambos tienen una historia de aprendizaje distinta.
Y la interacción, entonces, ¿qué es? El ambiente. ¿Y qué pasa? Ah, ¿se acuerdan? Por eso vimos eso hace un ratito, ¿no? No sé si se acuerdan de este esquema que vimos, que el organismo choca con un ambiente. ¿Y qué surge cuando el organismo choca con un ambiente, chicos? Quiero leerlos en el chat. ¿Qué pasa cuando un organismo choca con un ambiente? Hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? A ver, vamos a leer el chat. Conducta y consecuencia. Exacto. Ujú. Tal cual, chicos, como ustedes lo dicen. Conducta. Surge la conducta. Y esta es la sesión en vivo. Terapeuta más consultante. Y acá les pongo un ejemplo. Miren, ¿ah? Este es un ejemplo que vamos a tocar y si nos alcanza el tiempo vamos a verlo más a detalle, pero en general, miren. El terapeuta, rechazo punitivo a la crítica. No imaginemos que el terapeuta en su historia de aprendizaje tiene un rechazo punitivo a la crítica. Es como que ante la crítica lo que hace el terapeuta empieza a evitar sobrecontrolar o ponerse reactivo, ¿no? Como que me pongo más reactivo, me pongo directivo, ¿no? Como terapeuta me voy a poner con un rechazo punitivo a la crítica. Es como que no la tolero porque creció en el barrio y estoy cansado de que tengo que defenderme de absolutamente todo. ¿Ok? Es un terapeuta que tiene una historia. Más allá de ser psicólogo, es una persona. Es por eso, ¿no? Es una persona. Y el consultante. Este consultante que le voy a contar, chicos, pues tiene un perfeccionismo y sobrecontrol, pues brutal. ¿Por qué? Porque este consultante, para mantener su entorno controlado y para mantener que las personas no le hablen mal, para que las personas se sientan bien, para que él tenga amigos, para que él pueda hacer muchas cosas, pues lo que se va notando es de que él trata de mantener las cosas bajo control, evitando equivocarse, ¿no? Entonces, evitación punitiva y un sobrecontrol al ambiente. Como que las cosas me empiezan a salir mal y lo que hace este consultante es, ratitas, me voy de acá. Y quiero tener un control del ambiente, ¿no? Como que empezar a controlar que no te sientas mal, hacer todas las tareas, ¿no? Que me deje el terapeuta y muchas otras cosas. Vamos a ver el ambiente. El ambiente. El terapeuta propone un ejercicio de mindfulness, ¿no? Para iniciar la intervención, como dice el manual. Hay muchos manuales que nos hablan, hay que iniciar con un ejercicio de mindfulness. Ok, esto es lo que hace el terapeuta. Y el consultante comenta que son herramientas insulsas y irrelevantes. Más parece coaching. Esto de acá se ve en el ambiente, chicos, ¿se imaginan que un consultante, ustedes, ¿no? Todo motivado, saliendo con su librito de manual de Oxford, de ACT como tal, o el manual de FAB de Mavis, y ustedes hacen su ejercicio de mindfulness y el consultante los mira, ¿no? Y dice, qué insulso me parece esto que me estás presentando. Yo he estado en coaching, ¿sabes? Y me parece esto como un coaching. Tú eras coach, ¿no? Chicos, esa es la interacción en vivo que se da. Es incómoda. Claro que sí, es súper incómoda. Contexto público. Postura más a la defensiva del terapeuta, obviamente, porque es natural, es imposible que el terapeuta no se active ante esto porque hay una historia como tal. Gestos de tensión, un ritmo más acelerado, ¿no? Como que empiezan a hablar más rápido el terapeuta. Y el consultante, una postura más dominante, como tratando de mantener el control del, miren cómo se da esto, ¿no? De mantener el control, habla rápido, la confrontación directa, incomodidad, incomodidad por la estrategia. El contexto privado, el terapeuta empieza a rumiar con la autocrítica, ¿no? Como que tengo que buscar una solución, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué otro ejercicio le puedo dar? Pero ¿sabes qué? Le voy a enseñar mis diapositivas, le voy a enseñar el manual que tengo ahí guardado, le voy a enseñar la evidencia científica que tiene esta terapia maravillosa. Terapeuta empieza a rumiar. Y el consultante, creer que esto es una estupidez. Cree que el mindfulness es una estupidez y que lo que me está presentando el terapeuta que está frente mío también es una estupidez, ¿no? Y empiezo a sentirme frustrado y se empieza a activar una red como tal donde empiezo a simplemente empezar a tenerle rechazo a la consulta. ¿Y qué surge en esta interacción, chicos? Como ustedes dijeron, en esta interacción surge la conducta. Esto que ven estallándose ahí es una conducta. Del organismo y el ambiente que hemos visto hace un rato surge la conducta. Entonces, Johan, estás diciendo de que el organismo, que es el terapeuta y el consultante con una historia particular, y el ambiente, que es la interacción que se da en vivos, momento a momento, sí, es ahí donde surge la conducta. La conducta que surja de esta interacción, chicos, va a determinar exactamente qué se está promoviendo, castigando o extinguiendo.
vamos a poder promover dentro de esa interacción qué es aquello que surge, qué es aquello que está pasando. Es como que hacer un análisis funcional de la interacción terapéutica. Y obviamente, una de las posibilidades es de que el terapeuta empiece a teorizar la terapia, ¿no? Y le dice, obviamente, mira, la terapia ACT y la terapia FAB juntas forman la terapia FAC, la terapia contextual, y esto también tiene que ver con las terapias de DBT, y como yo llevé mi congreso en conductas, acá te voy a mostrar las evidencias que los terapeutas me han mostrado. Obviamente, es una conducta. La conducta del terapeuta va a alejarlo de la cercanía y el motivo verdadero del consultante. Al hacer eso, el terapeuta se va a sentir más aliviado y posiblemente el consultante va a poner cara de incomodidad, va a terminar cediendo, diciendo, ah, ya, si no te entendí nada, no sé qué es evidencia media, no sé qué es Oxford, simplemente sé que el mindfulness es una tontera. Y lo voy a pasar por alto y te voy a decir, ah, sí tienes razón, ¿no? Y entiendo. Llegando a rumiar en que no puede ser el mismo, ¿no? Yo no puedo ser el mismo en ningún lugar. Y se reforzó evitativamente la conducta. Y eso es lo que pasa en una interacción terapéutica, chicos. Es súper sutil, se da momento tras momento. O sea, es un momento en el que se empiezan a dar muchas cosas. Y acá en este tiempito que tenemos, déjenme explicarles de que así como surge esta conducta, pueden surgir muchas más, chicos. No solamente hay una posibilidad, hay más posibilidades. Hay muchas más posibilidades de lo que pueda surgir en consulta. No solamente va a surgir una, van a surgir muchas conductas. Y acá, chicos, muy, muy importante. ¿Qué nos deja la terapia analítica funcional? Y esta es la parte que vamos a tocarla en brevedad para no pasarnos el tiempo. Pues acá es donde hace su aparición FAB. No solo como una terapia relacional, funcional. De la relación veo la función momento a momento. También como un potenciador para otras prácticas terapéuticas, clínicas y diferentes áreas vitales, ocupacionales o cotidianas. La terapia FAB, chicos, más que ser una terapia que bien se puede aplicar como una intervención individual, también surge como un potenciador de otras prácticas clínicas y una práctica clínica en la que yo puedo estar aplicando terapia cognitiva conductual, la terapia aceptación y compromiso, que es algo maravilloso, a mí en lo particular me encanta, la terapia dialéctica conductual, ¿no? Es lo que vamos a tocar justo en un curso el domingo. Em, También cómo esto se puede potenciar con otros estilos terapéuticos. Sabemos, chicos, tomando un término dialéctico, de que nosotros quisiéramos que todas las personas tengan conocimiento en principios de aprendizaje. Vale, ¿no? Como que siempre hemos estado en algún momento en esta onda de todo tiene que ser con principios de aprendizaje. Pero llegando a una dialéctica sabemos de que van a haber muchas personas que se van a formar desde otros enfoques, gestáltico, humanista, psicoanálisis. Y saben, imagínense que estas personas se puedan formar y potenciar su intervención en FAB. Habría una explicación coherente de los principios de aprendizaje del por qué está funcionando una intervención, ¿no? Es como que más que, más que votar y erradicar, invitar. Invitar a conocer cómo puedes mejorar tu interacción terapéutica. Y lo vendemos como una relación funcional, ¿no? Qué bonito. Pero atrás de eso, ¿qué hay? Un montón de conductismo, ¿no? Conducta verbal, conducta motora, un montón de cosas. ¿Y qué nos brinda la terapia analítica funcional, chicos? Pues vamos a verlo. Nos brinda conciencia. Implica la habilidad de estar momento a momento en sesión, cultivando presencia en cada acto que el terapeuta pueda dar. O sea, es cultivar presencia. Tener conciencia es la habilidad del terapeuta de poder estar en el momento presente. ¿Y cómo estamos en el momento presente? Pues la terapia analítica funcional nos habla de qué? De las conductas clínicamente relevantes. ¿Qué es eso? Las conductas clínicamente relevantes, chicos, son conductas que van a surgir en sesión, que también surgen en su cotidianidad de la persona, que también surgen en sus interacciones naturales. Interacción con mamá, con papá, con hermanos, con tíos, con amigos, con profes, comprando en la tienda, porque todos esos son contextos. Y obviamente, yo sé que voy a hacer un contexto diferente, pero ahí está la habilidad del terapeuta de saber qué contexto quiero ser en el que el consultante pueda evocar las verdaderas conductas, los verdaderos comportamientos.
conciencia para notar las conductas clínicamente relevantes, ¿no? Acá, por ejemplo, las SR1, ¿no? Las SR1 son conductas problemáticas, aparecen en la relación terapéutica. Por ejemplo, yo recuerdo un consultante, ¿no? Esto pasó cuando el día jueves pasó, ¿no? De hace 2 semanas. Llega una consultante, ¿no? Y me dice, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por haberme atendido el día de hoy. Y conciencia, no con el sentido de tener que decirle a la persona directamente, oye, no me llames así, ¿no? Sino conciencia para notar de que se le ve y posiblemente nota y está evocando a la persona algo que me llame la atención. Y es ahí, ¿no? Solicitar que me diga por mi nombre y notar la incomodidad. Yo le dije, no, oye, dime Johan, por favor, mira, yo no soy médico, no soy doctor. Soy psicólogo y me encanta que me digan Johan, ¿vale? Y es como que sale la conducta en la interacción, la incomodidad de, qué extraño, no quiero, es algo extraño, ¿no? Y CSR2, las conductas adaptativas en sesión aparecen como una acción elegida y flexible. ¿Por qué? Porque el terapeuta también va a notar, cuando mi consultante recuerdo que me dijo, ¿no? Vale, entiendo, ¿no? Te voy a decir Johan. Y empezó a hacerlo y empezó a hablar un poco bajando la guardia y hablándome de lo que le había pasado en el día. Eso es una conducta que al comienzo es una conducta problema, entre comillas, y después va apareciendo como una conducta adaptativa. Y las SR3, ¿qué son las SR3? Pues las SR3 es el insight, ¿no? La autocomprensión funcional. Es una derivación natural de lo que la persona ha hecho de sus SR1 y SR2. Notar el cambio en el mensaje, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de los cuervos con este consultante, de estos cuervos que le hablan del respeto, de que tiene que mantenerse firme, de que no tiene que ceder la guardia, de que no quiere que le falten el respeto. Y obviamente, al no querer esto, la persona me dice al finalizar la sesión, ¿no? Yo le pregunto, y cuéntame, ¿qué hubiera pasado si le hubieras hecho caso a todos esos cuervos, ¿no? Le hubieras hecho caso a esos cuervos que vienen y te dicen que no me tienes que llamar Johan, que me tienes que llamar doctor o usted. Y ella me dice, no, pues me hubiera quedado sin esta bonita experiencia de comentarte lo que realmente me pasa. Yo hubiera demorado mucho tiempo hasta ganar su confianza. Vale, eso es una conducta como tal. ¿Y esto aparece por sí solos? Pues no, chicos, la clave es estar ahí para notarlos y evocarlos desde la compasión y la autenticidad, ¿no? Y evocar. ¿Qué es evocar? Evocar es hacer de forma consciente y también de forma natural que aparezcan las SSRs. Porque no es que van a aparecer de la nada, chicos y chicas. Las SSRs también pueden aparecer con conciencia. ¿Por qué? Porque dentro de la interacción, el terapeuta lo que puede hacer es notar el momento en el que puede evocar conductas problema. Por ejemplo, esta persona que no quiere que le digan por su nombre, o esta persona que no quiere perder el tiempo en terapia, el terapeuta tiene que ser consciente de ir notando de forma amable y genuina en qué momento es el específico para yo poder dar una respuesta, para yo poder evocar una conducta como tal, para yo poder evocar algo en la interacción que vamos a tener. O sea, es el momento en el que yo puedo elegir qué voy a evocar. O sea, ¿cuándo puedo profundizar más? Realmente yo no lo sé. Lo voy a saber en el momento en el que se dé. Y esto pasa mucho al iniciar la intervención o la terapia, ¿no? Que a veces nos adelantamos o nos retrasamos, como que las cosas van, ¿cómo se llama esto? Van haciéndose más laxas y esperamos mucho tiempo para tocar un tema o lo hacemos muy desmedidamente. Entonces, ¿cómo confrontar en momentos de vulnerabilidad versus confrontar en momentos de fortaleza contextual? Es muy diferente preguntarle a una persona y decirle y cortarla, ¿no? Oye, mira, me has estado hablando mucho de este tema y hay un tema muy importante que hemos dejado pasar. Es muy diferente decirlo esto en un contexto en el que la persona está vulnerable a un contexto en el que la persona ya está un poco más fortalecida en la interacción terapéutica. Va a cambiar la función totalmente. ¿No? No siempre se puede lograr ganancias, pero siempre podemos movernos en conciencia y presencia. Y acá viene la otra parte, coraje. Cuando hablamos de coraje, ¿de qué hablamos, Johan? Coraje, a diferencia de conciencia, es atreverse a ir donde duele, sosteniendo tu lado humano, de forma genuina, eligiendo moverse en aquello que vas notando con conciencia y apertura con curiosidad.
Coraje, chicos. El coraje no se hace porque tanto podemos tolerar y afrontar las situaciones complicadas de la vida. O sea, cuando hablamos de coraje, no es que yo me voy a plantar y voy a hacer un árbol y simplemente voy a hacerle frente a todo lo que me toque la vida, ¿no? A preguntas, a respuestas, a dudas, a incertidumbres, a muchas cosas. Coraje no va tanto por allí. El coraje ilumina porque en presencia de las dificultades vitales que me van a tocar vivir, yo me muestro aún vulnerable en cada movimiento que dé, sabiendo que no tengo que ponerme duro ante una emoción difícil, porque las emociones difíciles son naturales en la vida. Sentir tristeza, sentir duelo, sentir ansiedad, sentir ira, sentir odio, envidia, son emociones totalmente naturales. Y esas emociones, obviamente, el sostener estas emociones sin perder quién soy yo, cuál es mi objetivo, cuál es aquello importante para mí, específicamente me va a dar una respuesta coherente. Y elegir actuar en presencia de esto, ¿no? Por ejemplo, movimiento activo, ¿no? Es notar, evocar con coraje, ¿no? Evocar con coraje. Moverme de forma vulnerable a parar la sesión y hablar sobre el exceso de herramientas, ¿no? Como una consultante que me habla, siempre me está en rumia, ¿no? Y me dice, pero yo verifiqué los hechos y cuando verifiqué los hechos volví al punto y me sentía bien. Pero vale, ¿no? Notar con coraje esto y notar moverme. Escúchame, noto de que constantemente que me hablas de una emoción que vas sintiendo, utilizas una estrategia como si estuviésemos tratando de escapar de algo, ¿no? Reforzar y promover genuinamente, actuar desde la humanidad y compasión, notar cómo ese árbol va floreciendo, o sea, empezar a reforzar estas conductas que también hace la persona, el pararme y el ponerme a pensar, mira, te agradezco, ¿no? ¿Cómo te has detenido para poder hacer esta parte? Y acá, chicos, ¿no? Moverse flexible acompañando más que resolver. O sea, cuando hablamos de moverse flexible, es guiar a la autoobservación de su actuar desde la vulnerabilidad. No es que el terapeuta le va a decir, mira, entonces te diste cuenta de que cuando te detuviste, te sentiste mejor y más tranquila. No, esa no es responsabilidad nuestra. Podemos incitar a que surja, pero brindarle el aprendizaje como tal, no, chicos. Puede ser que ustedes ya lo vean, puede ser que yo ya lo vea. Es fácil verlo en ojo ajeno, pero el verdadero coraje está en tomar de la mano a la persona y guiarla a este aprendizaje sincero, genuino, a este aprendizaje real. Es como que tener coraje para tomar tu mano y saber de que me va a dar unas ganas locas de decirte qué es lo que está mal, qué es lo que está pasando, cuál es la situación que está reforzándose. Pero coraje para sostener tu mano y puedas tú aprender porque es tu camino, es tu experiencia, no es la mía. Pasa mucho que el consultante, el terapeuta a veces se acelera, ¿no? Y ya quiere darle respuestas, pero no necesariamente eso va a implicar una ganancia terapéutica. Coraje para sostener con autenticidad, chicos. Y acá, antes de terminar, para tomar el tema de amor que nos habla Fab, es que coraje para sostener tu lado auténtico, porque yo recuerdo mucho a una consultante, ¿no? Que en una intervención como tal, y acá corto esto de acá, yo recuerdo mucho a una consultante que pasaba que en terapia estamos haciendo una exposición, ¿no? Porque estamos practicando habilidades. Y recuerdo que yo hice una exposición un poquito fuerte. Fue una exposición en la que el consultante empezó a llorar. Yo sabía que no podía parar porque ya estamos en plena exposición. Y simplemente sostenía, instigaba que se termine. Terminamos la sesión, lo pudo hacer, nos reforzamos, todo, etcétera, y listo. Hasta ahí se podría ver que, oh, Johan, qué chévere, mira, un terapeuta conductual clásico, expusiste, qué chévere, qué bacán. La habituaste, hiciste una sensibilización. Pero hay algo ahí que se queda en mí, ¿no? Como que una incomodidad como tal. Yo me acuerdo que ese día saliendo de la consulta la llamé a su celular y le dije, ¿no? Vamos a ponerle el nombre que se llama María, ¿no? Como que, oye María, te quiero comentar algo, ¿no? Vi que en la sesión me pasé mucho con la exposición que estaba haciendo, que no era parte de, y te quiero pedir disculpas si es que ha sido muy incómodo para ti, pero te lo quería decir, solamente para ver cómo había sido para ti. Ella me comenta de que en la llamada, no pasó nada, Johan, tranquilazo.
pero meses después me acuerdo mucho su mensaje, ¿no? Cuando ya la doy de alta y me dice que esa pequeña llamada es una llamada que ha cambiado funcionalmente muchas cosas. Cómo funciona una interacción, cómo funciona un respeto genuino, un respeto real, cómo es que puedo cultivar una relación sincera. Y es esa parte, chicos, y para acabar, déjenme quitarles 3 minutos más. Amor. Amor es prácticamente, no es actuar acorde al manual, no es actuar lo que nos dice, ¿no? El manual que nos dice amor en FAB o en otros manuales, ¿no? Aceptación radical o tolerancia al malestar y que es una teoría como tal. Me gusta mucho la definición que le da John Kabat-Zinn, que es un biólogo que es uno de los padres del mindfulness prácticamente, y él nos dice que la compasión y el amor no es que se lean en un manual, es tomar conciencia del momento, ver con coraje aquello que es sensible, tocar, y simplemente es una acción que surge, es tomar con amor, pero amor no es una palabra, chicos, amor no es amor en el sentido humano, es ese que nos mueve a actuar de una forma. Es ese amor que cuando tú ves a una persona que no la has visto hace mucho, ves a tu mamá, a tu hermano, a alguien que amas, abres los brazos. Es una conducta, claro que sí, es un comportamiento, pero en términos de FAB, para los terapeutas que quieran conocer más esto, y obviamente en la teoría, chicos, conductualmente se habla mucho de esto. O sea, podemos hacer un análisis, ¿no? Las contingencias que se van surgiendo y cómo se refuerzan y el estímulo discriminativo. Vale, pero como bien dice acá, ¿no? Para poder poner en práctica esto que conocemos teóricamente, es llevarlo al lado genuino, al lado experiencial. En la clínica no es un laboratorio. La clínica es un espacio real, que se dé en vivo, que uno no sabe qué va a pasar por más que lo tenga planeado. Amor, ver que en cada paso tuyo hay vida. En cada paso que uno dé, en día a día, en su consulta, hay vida. Y en cada rastro que uno deja, alguien los ve. Y amor es dar esa mano que aparece cuando menos lo esperaste. Es esa sensación que simplemente se activa en un momento dado. Esa sensación, como dice Kabat-Zinn, que simplemente aparece como una respuesta natural del ser humano, más allá de un estado fisiológico, tiene que ver con muchos estadios más allá de un estado fisiológico, cognitivo, emocional. En FAB no es un término, en FAB es una experiencia. Es una definición que encaja perfecta con tu historia personal. Saber de que esa persona que sufre, pues, como bien se habla en la CFT, que es la terapia compasiva, entender de que en algún momento también estuve allí. Y no esto quiere decir que voy a ser sobreempático, sino saber de que tu historia tiene sentido, porque en mi historia, cuando yo sufría mucho, también había mucho sentido. Había sentido que yo esté mal. ¿Y por qué no habría sentido en el tuyo? Amor es sostener la historia del otro como una elección, no como una decisión que tengo que hacerlo. Es una elección en la que yo, como terapeuta, conozco los principios, conducta verbal, teoría de marco relacional, derivaciones, los tactos, las ecoicas, etcétera. Pero saber de que conociendo sus principios de aprendizaje, puedo llevarlo con amabilidad a una experiencia compartida. Y llevarlo a una experiencia compartida es una experiencia genuina, con todo ser vivo. Es saber que voy a estar ahí porque, chicos, algo que yo enseño mucho en los cursos o capacitaciones que suelo brindar es, después de aprender RFT o conducta verbal, siempre hacemos un ejercicio para pasarlo a nuestra propia piel, porque saber RFT, saber conductismo como tal, y llevarlo a la práctica clínica directa, puede ser algo muy duro, algo muy invalidante. No es que sea malo, nos da una explicación muy humana, pero es cómo brindamos esa explicación a la persona que tenemos dentro. Que esa historia prácticamente sabemos por qué se refuerza, pero ¿sabemos realmente lo que pasa? No. Es la parte, llevar los principios del aprendizaje, claro que sí, a una interacción. Y es algo mucho que me gusta de Frochan, por ejemplo, ¿no? María Jesús Frochan cuando habla de la interacción verbal, mostrar auténticamente un reforzador natural. Y esto es algo mucho que tiene que ver, ¿no? Amor no es juzgar, es ser curiosos, no es evitar, es elegir, no es ser impulsivo, es cultivar seguridad, no es una palabra, es un sentir en actos. Y esto que acá, chicos, que les comentaba, pues, esta pequeña historia que les he dicho, pues,
Yo recuerdo mucho que esta historia que les traigo acá, pues, es mi primera experiencia que yo tuve como terapeuta, dando un riesgo muy fuerte. Y este es algo real, me pasó a mí. Si quieren saber qué pasó, pues, está acá, ¿no? Yo recuerdo mucho que tenía mucho temor, quería empezar a enseñar las diapos, ¿no? Que tenía en ese entonces, estaba en una asociación, recién terminando la universidad. Y yo le dije, ¿no? Sabes, me mueve un montón esto que me dices, porque sí me movía. Yo también los odio. Yo, como Johan, odiaba mucho el mindfulness, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué es lo que te molesta de esto? La verdad, me jode, me dice, pensar que voy a estar sentado como un baboso sin hacer más que mirando y escuchando cosas. Esto de acá que les traigo es de una diapositiva que tengo hace muchísimo tiempo, ¿no? Créeme que te entiendo. Posiblemente si la gente con la que yo crecí me viera haciendo esto sería foco de risas toda una semana entera, ¿no? Como que, oh, mira, cómo estás mirando la nada. Me venía en mi historia. Sí, no, qué estupidez, me dice. Y como que, oye, Johan, estás reforzando cosas ahí, ¿qué pasó, no? Y yo algo noto, acá entre tú y yo le digo, ¿no? Y que hay algo, como una espina que no nos permite, que no nos permitiría hacerlo, ¿no? Como que hay algo entre tú y yo tengo mi espina, tú la tuya, que no nos permite hacerlo. ¿Lo ves? Sí, claro. Y él empieza a hablar más lento. Siento que tú también la tienes, me dice. Y no sé, pero es raro. Entiendo. Parar a decirte todo esto, ¿no? Parar a decirte todo esto no quita mi espina. Y chicos, es real. Esa espina que yo siento ha bajado muchísimo desde años, pero ha sido exposición tras exposición. Más que exposición ha sido mostrarme vulnerable, saber de que no hay malo en esto, porque no existe malo ni bueno. Lo que existe es a quién obedece esto que hago y hacia quién quiero hacia qué consecuencia quiero que vaya. No se va a ir, menos a la defensiva, bajar mi apariencia, ¿no? Pero no se me va, pero me hace sentir menos a la defensiva. ¿Sabes? A mí igual, me dice, ¿no? Y la verdad, me jode la crítica. Y el ser siempre el bacán, porque si no, pasan por encima tuyo. Y yo le digo, no te entiendo. Se espina, como que empieza a moverse en ambos. Esa vieja conocida, la crítica, me acompañaba a mí, ¿no? Y, ¿sabes? El interactuar y sacar la espina y terminar haciéndonos más daño, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Él me dice, ¿no? Es como ponerse a la defensiva, es como intentar sacarse ya. A mí igual, y siéndote francos, me dice, no tocarles fregado, pero creo que podemos dejarlo a un lado, ¿no? Ese primer consultante, chicos, es un consultante que me hizo entender, yo más que terapeuta FAB como tal, conozco la teoría, me encanta mucho, la uso mucho con la terapia de aceptación y compromiso. Como FAB como tal es hermoso también, ¿no? Y yo recuerdo mucho esta frase, solo puedes llevar a tus consultantes a donde tú mismo has llegado. No podemos llegar más lejos con ellos. Recuerdo un consultante hoy día en la mañana, ¿no? Que yo le estoy dando un feedback y él me dice, Johan, pero te has equivocado en esto, ¿no? O sea, no es que yo voy a dejar la universidad, me dice. Yo lo miro, siento el hincón, ¿no? Esa espina la siento. Y digo, este maldito, ¿no? Pero respiro y veo con vulnerabilidad, ¿no? Y, oye, te agradezco por haberme parado y haberme corregido. ¿Sabes? No es algo que hagas muy a menudo, pero créeme que me recontrayena saber de que me has parado para decirme lo que sientes. Me mira, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Chicos, conciencia, coraje y amor es tomar con conciencia, ver con conciencia lo que puedes notar en tu presente más que en tu historia. Coraje para tomarla con las manos y amor para sostenerlo, ¿no? Y elegir tomar una acción que te acerque a la persona que tienes enfrente. El suicidio no se previene con estrategias funcionales. El suicidio mayormente se previene sin invalidar el riesgo, tomarlo con amabilidad y ver a quién obedece. Hacerlo con calma, chicos. Eso. Entonces, chicos, ahí tienen mi Instagram, los que quieran seguirme para lo que fuese y mi número de celular. Si tienen dudas, preguntas, si no alcanza el tiempo, porque me he pasado, chicos, al cabo de ver, disculpen, me van a matar. Si no alcanza el tiempo, pues escríbanme con total confianza. Yo les comparto bibliografía, paper, respondo sus dudas, lo que guste. Así como ven acá, yo soy en todo lado, chicos, y nada.
Ha sido un placer que me acompañen, la verdad. Los agradezco mucho, ¿no? A todos.